No tiene sentido que trabajes menos horas de médico general para seguir sin pasar el examen de residencia. No tiene sentido que estudies tanto para obtener los mismos resultados que has obtenido hasta ahora. En esta guía te voy a mostrar el Test, Track, Tweak Framework, que es el sistema que le muestro a mis estudiantes para que suban su puntaje en simulacros y mejoren sus resultados en exámenes de residencia. ¿Por qué deberías escucharme hablar sobre esto? Soy Juan Otálora, el fundador de Data Integration Systems. Creamos sistemas de aprendizaje basados en evidencia científica para médicos preparándose para su examen de residencia. Soy la persona que muchos conocen como el que se viste igual todos los días. He ayudado a más de 300 médicos, logrando estudiantes que pasan a las mejores universidades y hospitales de Colombia y Perú. Acá pueden ver algunos casos de éxito. Mi misión es ayudar a médicos generales a ser excelentes especialistas. ¿Y el primer paso cuál es? Pues ayudarles a pasar a residencia. Antes que nada quiero felicitarte por estar viendo esta guía, porque en vez de andar perdiendo el tiempo revisando Instagram, viendo qué hizo el último influencer, saliendo o yendo de viaje, estás acá, estás en el 1% de attention span. La promesa de esta guía es la siguiente. Vamos a ver el Test, Track, Tweak Framework para subir tu puntaje en simulacros y lograr que eso se traduzca en tu examen de residencia. Pero antes vamos a ver el requisito uno, por qué tu preparación no está siendo efectiva. Y 2, las técnicas que puedes usar para que tu preparación sea efectiva. Porque incluso si vemos esto y no cubrimos los dos primeros requisitos, no va a servir de nada. Arranquemos con algo de contexto. Era octubre de 2023 y ya había conseguido crear el método de estudio completo. Ya la etapa de hacer las pruebas con 40 médicos había terminado. Cada semana más médicos confiaban en nosotros y aunque yo sabía que el método de estudio era muy bueno, había algo que no me terminaba de convencer. Aún seguía y sigo obsesionado con que mi programa sea el mejor del mercado. Pensé durante días qué era lo que podía hacer, pero casi todos mis pensamientos volvían a lo mismo. Confía en lo que trabajaste, tú estás seguro de que el método funciona para retener información. Hasta que llegué a la respuesta que estaba buscando. No es seguro que una persona va a pasar a residencia solamente por retener mejor la información. Y ahí fue cuando lo descubrí. El objetivo de los médicos no es retener información, es pasar a residencia. Obvio, retener información es algo fundamental para lograrlo, pero puede no ser suficiente. Después de pensar en eso, decidí contactar a Daniel Henao, que es la persona que está acá arriba en la foto, y pues residente de urología de la Universidad de Antioquia, y le pregunté qué fue lo que él hizo para pasar. Quería entender cómo había sacado el cuarto mejor puntaje de todo Colombia en el examen de la Universidad de Antioquia, que es un examen muy competido. Y para mi sorpresa, aunque me dijo que mejorar su método de estudio le había ayudado, había algo que le había ayudado incluso más, hacer preguntas. Lo curioso es que las hacía analizando sus errores, haciendo retroalimentación de ellos. Con la evidencia científica que había leído, todo tenía sentido para mí, porque ya sabía que no puede haber un buen proceso de aprendizaje sin una reflexión. Pero en este caso, la reflexión tenía que ser no solamente sobre si retenías o no retenías la información, tenía que ser sobre lo que al final importa en el examen de residencia, sacar el puntaje. Y para sacar el puntaje pensé, lo que importa es minimizar errores e identificar por qué se dan para dejar de cometerlos. Tiempo después, Silvia Suárez, residente de neurocirugía en la Universidad del Rosario y ex estudiante de mi programa, me contó que esto de identificar los errores era lo que más le había ayudado al momento de presentar su examen de residencia. Y desde ahí me obsesioné en crear el sistema que tendría en cuenta la mayor cantidad de variables posibles para que mis estudiantes pasen su examen de residencia, el Cognitive Data Integration System. Hoy hablaremos de una parte del sistema, cómo subir tu puntaje en simulacros. Pero antes que nada, necesito darles un poco de contexto. Veamos acá lo que necesitamos cubrir para realmente solucionar esto. Para subir tu puntaje en simulacros necesitas tener en cuenta cosas que están en tu control y factores externos. Obviamente no controlas qué preguntas te salen, pero en esta guía vamos a ver cómo hacer para maximizar la probabilidad de tenerlas correctamente, a pesar de que no sepas exactamente cuál te va a salir. Y obviamente hay otros factores externos no relacionados con las preguntas que en esta guía no vamos a cubrir. Bien, listo. También para subir tu puntaje en simulacros tienes que tener en cuenta lo que está en nuestro control, los recursos invertidos, tiempo y dinero, ¿no? Acá no voy a hablar de cómo gestionar tu dinero correctamente para mejorar en tu proceso de preparación para residencia, pero sin duda impacta. Se nos haría muy larga esta guía. Evidentemente, al final del día, el tiempo lo inviertes en tres cosas.
En fitness, lo que tiene que ver con sueño, nutrición, ejercicio, bla, no vamos a hablar de cómo optimizar esta parte para pasar tu examen de residencia en esta guía. También, obviamente, depende de qué tanto tiempo le inviertas a las relaciones sociales que tienes. Tampoco vamos a hablar de cómo optimizar tus relaciones para pasar tu examen de residencia, porque sin duda es un punto que deberías tener en cuenta. Y lo que sí vamos a hablar es, pues, cómo invertir mejor tu tiempo acá, al momento de dedicarte a tu carrera. No en tu trabajo, no vamos a hablar de eso, la guía sería muy larga, pero sí respecto de tu estudio para residencia. Evidentemente, como esto se trata de tiempo, también tenemos que tener en cuenta que el tiempo es finito y hay que optimizar recursos. Y optimizar recursos implica saber de qué manera distribuir el tiempo entre estas tres para conseguir el objetivo que está del otro lado, que sería para tu caso pasar tu examen de residencia. Bien, ahora, cuando se trata del estudio para residencia, tenemos que tener en cuenta que al final del día esta premisa es la piedra angular de todo. Para pasar a residencia hay que sacar el puntaje, no hay que saber los temas, hay que sacar el puntaje. La meta entonces es sacar la mayor cantidad de respuestas correctas. ¿Y cómo? Minimizando errores. A mí me gusta pensar en que todas las respuestas ya las tengo correctas. Lo que tengo que hacer o lo que hay que hacer es, en vez de buscar tenerlas correctas, no cometer errores. Por eso es que para sacar la mayor cantidad de respuestas correctas hay que minimizar errores. Ahora, ¿errores de qué tipo? Pues errores relacionados con la información y no relacionados con la información. Relacionados con la información, relacionados con la fuente en la con la cual estudias, es decir, el material con el cual estudias. Esto no lo vamos a cubrir en esta guía, eso es algo que le enseño a mis estudiantes, porque en esta guía pues se nos haría larguísima también. Con la retención de la información, ahí es donde entraría el método de estudio, los errores de no retengo la información. Esto tiene que ver con la adquisición de la información, que acá, como pongo, no lo vamos a cubrir en esta guía. Y los no relacionados con la información tienen que ver con los errores que ocurren en la preparación y ya en el examen, ¿vale? Y acá pongo un espejo que les voy a explicar por qué un poco más adelante. ¿Listo? Pero continuemos. Estos son los 3 pasos para subir tu puntaje en simulacros, que es el Test, Track, Tweak Framework. La primera parte, la parte de test, se trata de que identifiques en qué etapa del proceso estás. Ya vamos a profundizar sobre eso. Segundo, track, sacar conclusiones sobre tu proceso. Entonces identificas en qué etapa del proceso estás, luego sacas conclusiones sobre tu proceso y luego tweak, ajustas el proceso con base en los datos. Por eso es que mi empresa y mi programa se llama Data Integration Systems, porque se trata de tomar en cuenta los datos para mejorar, no programación neurolingüística o lo que se le ocurra a alguien. Pero alineamos expectativas, antes que nada. Esto que te voy a mostrar acá va a ser difícil. Hay un mito que suelen difundir los creadores de contenido o los cursos de información para residencia, y es que es necesario estar en el estado de flow, entrar en el estado de flow al momento de estudiar. El estado de flow, descrito por Mihaly Csikszentmihalyi, es un momento en el que una persona pierde la noción del tiempo haciendo una tarea, porque sus habilidades están en un nivel muy similar a la dificultad de ella. Todos te dicen que alcances el estado de flow, pero ignoran una realidad. Si la dificultad en la preparación está acorde con tus habilidades, significa que vas a quedarte en el mismo nivel, no vas a mejorar. El estado de flow tienes que buscarlo al momento de presentar el examen, pero en la preparación tienes que enfocarte en la práctica deliberada. Ahí les dejo la cita. Tienes que enfocarte en retarte constantemente, aunque a un nivel manejable, para evitar perder la motivación. Entonces, si lo ven acá en el dibujo, acá hay un punto en el que el reto es igual a la habilidad que uno tiene, por eso es 1. Esto es lo que se conocería como la zona de flow. Y acá, cuando el reto es mayor a la habilidad, tenemos un sweet spot o un lugar en donde vamos a mejorar con respecto al tiempo.
porque acá en la zona de flow nos quedamos estáticos. Y pues ya llega un punto en el que es tan difícil comparado con nuestras habilidades, pues lo que estamos haciendo, que ya perdemos la motivación, que es la zona de peligro. Obviamente, entre más reto haya, vamos a mejorar más. Pero hay un punto en el que es contraproducente. Por eso es que esta zona verde es a la que le tenemos que apuntar. Obviamente estos números simplemente son ilustrativos, pero eso es lo que quiero con lo que quiero que se queden. Lo siguiente es que vas a sentir que no mejoras. Voy a tomar un poco de agua. Punto acá es el siguiente. Con este método solamente nos vamos a enfocar en los errores, en tus errores. Eso significa que todo el tiempo te vas a enfocar en lo que te falta y no en lo que ya has logrado. ¿La solución cuál es? Prestarle atención a la ganancia en vez de la brecha. Esto proviene de un libro que se llama The Gap and the Gain. Ya vamos a leer el resto del título porque quiero hacer una anotación importante. Pero fíjense que lo que nosotros solemos hacer o como nosotros solemos pensar es tenemos una meta, un ideal, estamos en el punto, en el momento cero y luego volvemos al presente en donde ya hemos logrado cosas. Siempre solemos medirnos entre o por la diferencia entre lo que ya has logrado o lo que ya hemos logrado y lo que queremos lograr, ¿no? Esto es lo que se conocería como la brecha. Pero en realidad lo que Dan Sullivan propone es, sí, tenemos el inicio y tenemos la meta, la visualizamos de la misma manera, pero lo que hacemos en vez de centrarnos en la diferencia entre lo que ya hemos logrado y lo que queremos conseguir, es centrarnos en la diferencia entre el logro y el inicio, donde estábamos antes. Y fíjense cómo se llama ese libro, The Gap and the Gain o La brecha y la ganancia, pero esta parte, The High Achiever's Guide to Happiness, Confidence and Success. La guía de las personas de alto rendimiento para la felicidad, confianza y el éxito. Pasar a residencia no es un endeavor, no es algo, no es un reto cualquiera. Es un gran reto para el que solamente las mejores personas van a estar más equipadas de conseguirlo, ¿sí? Y hasta que no empieces a pensar como una persona de alto rendimiento que busca tener cualquier ventaja a su favor para ganar, no vas a conseguirlo. Y más con la cantidad de competencia que hay. Pero bueno, sigamos. El siguiente punto es que te va a dar pereza retroalimentar las preguntas. Vas a tener solamente ganas de hacer muchas preguntas. Tal vez ya lo has hecho antes. Pero si haces eso, por no complicarte la vida, vas a seguir sin pasar. ¿Qué prefieres? ¿Conveniencia o resultados? Tu decisión. Y esto es tan crítico que tener dudas y hacer las cosas mal por pensar que puedes hacerlas por tu cuenta te puede costar otros 6 meses o más de tu vida. Como lo pongo acá en la imagen, no complicarte te da el beneficio de la comodidad, pero te cuesta, al menos en promedio para el caso de Colombia, $25,000 extra por año. Variando por especialidad, evidentemente, pero en promedio es esta cifra. Pero antes del test Track Tweak Framework, yo les dije que necesitábamos cubrir 2 requisitos para que el framework tuviera sentido. El primero es, ¿por qué tu preparación para residencia no está siendo efectiva? Veamos el caso de Sebastián. Sebastián nunca se había presentado a un examen de residencia y de hecho no sabía cómo prepararse de la mejor manera, pero él tenía claro algo. Él quería ser residente de radiología lo más pronto posible. Sin importar que no hubiera ni siquiera terminado el rural, sin importar que la gente le dijera pasar a la primera es muy jodido, él se esforzó, buscó nuestra ayuda y aplicó mi método de estudio, pero cuando conversamos esto fue lo que me dijo que más le funcionó. Haber estudiado más de 1,200 horas, sí, 1,200 horas para solamente un examen. Y yo sé que son muchas horas, pero ahora
Sebastián está en residencia en la Universidad de Antioquia. Él logró lo que quería porque se dio cuenta que no hay que dejar cosas a la suerte. El volumen niega la suerte y tú no quieres depender de la suerte, quieres pasar seguro. Esto fue lo que hizo Sebastián con su tiempo para pasar. Sebastián decidió dibujar un espejo y así pasó. En realidad, Sebastián quiso anticipar la presentación del examen con su preparación. No sé si recuerdan que les había mostrado un espejo entre la preparación y la presentación. Acá. Es porque eso es justo lo que hay que hacer. Hay que recordar que la presentación del examen solamente es un reflejo de tu preparación. No es nada mágico, no es nada místico. No es que me tocó un examen difícil y por eso no pasé, sino cómo te prepararías si supieras que el examen que vas a presentar va a ser el más difícil de los últimos 15 años. ¿Cómo buscarías pasar a pesar de circunstancias externas? Y luego haz eso, ¿no? Apenas contestes esas preguntas. Sebastián hizo tantas preguntas, estudió tantos temas, que sin importar el examen que saliera, él iba a pasar. Él ya no dependía de la suerte. Evidentemente acá el objetivo es equiparar la preparación con la presentación. En este momento tu preparación no está siendo efectiva porque no se parece al examen. Ejemplo, intentas concentrarte por 20 minutos seguidos cuando en el examen vas a tener que estar concentrado por horas. Eso es lo que te enseñan en las academias o los cursos de preparación de que apliques la técnica Pomodoro. O puede ser que estás estudiando en un lugar muy cómodo, sin ruido, cuando en el examen vas a tener 10.000 emociones a la vez. Acá hay un punto y es que en el Data Integration Systems Program nosotros solemos trabajar en cómo mejorar la ansiedad antes de presentar exámenes y tener más seguridad en el momento de la presentación. Porque cuando se trata de equiparar la preparación con la presentación necesitamos que la cabeza, el mindset, esté donde tiene que estar. Con eso ayudamos a nuestros estudiantes. Pero los action steps acá son muy importantes. Lo primero es que tienes que contestar estas dos preguntas, las mencionaba al inicio. La primera es ¿cómo te prepararías si supieras que el examen que vas a presentar va a ser el más difícil de los últimos 15 años? Y el segundo, ¿cómo buscarías pasar a pesar de circunstancias externas? ¿Listo? Y luego tienes que crear escenarios, tienes que investigar sobre los posibles escenarios, de hecho eso fue lo que hizo Sebastián. Tienes que investigar cómo es el examen que vas a presentar, tienes que investigar cómo son las preguntas, tienes que ensayar al final del día tantos escenarios como sea posible. Por ejemplo, si tú sabes que te cuesta trabajo contestar preguntas rápido porque te queda faltando tiempo al final, ensaya un escenario en el que en vez de tener 1.5 minutos por pregunta tienes 1 minuto. Así se trata o así se logra equiparar la preparación con la presentación. Si haces más difícil la preparación, simplemente vas a fluir en la presentación. Por eso era que hablábamos acá arriba de la importancia de la práctica deliberada, donde siempre el nivel de dificultad va a estar un poco por encima de tus niveles de skills, de tu nivel de habilidad, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos con el requisito número 2, que son las técnicas que puedes usar para que tu preparación sea efectiva. Un poco de contexto. Veamos la historia de Susana. Esta es Susana. Susana es una estudiante de mi programa y cuando ella entró estudiaba todos los días. Seguía lo que le pedía su curso de información, su academia, y quería mejorar sus resultados en simulacros. Pero no lo conseguía. Por más de que estudiara, no lograba subir su puntaje y muchas veces terminaba sacando resultados inferiores al 50% de respuestas correctas. Obviamente, pues muy frustrante, ¿no? Y todo siguió así siendo por meses, hasta que decidió trabajar con nosotros y en apenas un mes pasó de sacar simulacros por debajo del 50% a simulacros perfectos, solamente por implementar estas herramientas para contestar preguntas que te voy a mostrar. El objetivo es incrementar el retorno a la inversión por tiempo invertido. Yo sé que esto suena complejo, pero básicamente se refiere a hacer las cosas correctas con tu tiempo. No estás en residencia porque no haces las cosas correctas. Si las hicieras ya estarías en residencia. Si fueras lo suficientemente bueno o buena ya estarías en residencia y no te lo digo para hacerte sentir mal.
Te lo digo porque yo prefiero decirte la verdad y que eso impulse un cambio de comportamiento en ti a decirte mentiras y tenerte año a año a año en lo mismo. Bien, pero ¿cuáles son las herramientas? Primero, en términos de lectura. Si lees bien, nunca cambies la respuesta. Si no lees bien, cambia la respuesta en caso de que hayas cometido un error. Pero ten en cuenta los tres momentos del examen. Sé consciente en el momento del examen en el que estás. Uno suele cometer más errores al momento de iniciar a hacer un examen y al momento de terminarlo. Por eso es que es importante prestar mucho más atención o mucha más atención a esas preguntas. Y también, pues, no tomar decisiones que saboteen tus resultados al final del examen. Si al final del examen, por ejemplo, tú te das cuenta que necesitas cambiar respuestas y tal, porque tienes un juicio diferente, no lo hagas, porque al final del examen ya estás cansado o cansada. Bien. Ahora, veamos la forma sobre el contenido. La forma es igual de importante que el contenido. No te preocupes por no saber la respuesta por conocimiento a ciertas preguntas. Utiliza la forma de la pregunta para poder contestar correctamente, porque a ti te interesa sacar el puntaje, no te interesa exactamente cómo lo sacas. Si tienes un método de estudio también, súper bien, y lo vamos a tener, y lo vamos a tener que trabajar. Pero al final del día se trata de sacar el puntaje. Bien, si te encuentras, por ejemplo, dos afirmaciones contrarias, una de estas será la correcta. Si te encuentras dos afirmaciones iguales o que orientan al mismo concepto, generalmente son falsas porque pues solamente hay una respuesta. Así que si las dos fueran ciertas, habrían dos respuestas. Esas se pueden descartar. Y tienes un 50% de probabilidad en vez de un 25% de contestar correctamente. Bien, afirmaciones similares. Si hay dos afirmaciones muy similares, pero con algo que las diferencia, entre esas podría estar la respuesta. Las frases largas suelen ser las respuestas correctas. Y las respuestas que tengan un detalle puntual suelen ser incorrectas a menos de que tengas certeza. No tienes que dudar de un puede o podría ser en una pregunta. Es decir, todo lo que tenga una respuesta amplia. ¿Sí? O sea, si en una pregunta te dan como opción de respuesta puede ser X o podría ser X, no hay que dudar tan rápido de ella. Pero en cambio, si te dicen algo así como siempre o nunca o restringen mucho una afirmación, esta afirmación más falsa puede llegar a ser. También hay una técnica que se llama la oveja negra, que se trata de preguntarte al momento de identificar las respuestas, mirar las distintas respuestas, identificar una que se separa mucho del resto y preguntarte por qué esa respuesta es tan diferente a las demás. Eso es lo que te puede ayudar a razonar mejor acerca de la pregunta y de las opciones de respuesta. ¿Cómo abordar la información? Pues la información busca guiarte a la respuesta. Tienes que pensar en que la información busca guiarte a la respuesta. Lee primero la pregunta, luego lee la información, identifica los datos típicos o claves y ten en cuenta los diagnósticos diferenciales. La información que no está escrita no debe suponerse ni imaginarse. No escojas una afirmación cierta, escoge la respuesta correcta. Hay dos filtros, entonces, por ejemplo, tienes 4 opciones de respuesta. Digamos que 2 opciones de respuesta son ciertas. No escojas la primera que te salga. Escoge la que sea correcta. Bien. No digas que no vas a escoger una respuesta porque es muy simple. Esa no puede ser una justificación para no escoger una respuesta. Si dos respuestas parecen correctas, escoge la que esté más relacionada con la pregunta o la que incluya a la otra. ¿Qué significa la que incluya a la otra? Probablemente entre esas dos opciones de respuesta haya una más general y otra más específica. Escoge la más general. Bien. Evidentemente, acá hay una advertencia y es que estas técnicas no son infalibles.
O sea, no esperes que con estas técnicas vas a tener todas las respuestas correctas. Pero lo que van a hacer estas técnicas es que van a incrementar la probabilidad de que tengas la respuesta correcta, incluso cuando no sabes del tema. Obviamente, saber estas técnicas no es lo mismo que saber aplicarlas. Y con eso, pues es algo que solemos ayudar mucho a nuestros estudiantes en mi programa. El Action Step es aplica todas las estrategias que te enseña arriba. Bien, ahora sí, vamos con el Test Track Tweak Framework para subir tu puntaje en simulacros y lograr que eso se traduzca en tu examen de residencia. Bien, hablemos de un poco de contexto. Esta fue la gota que derramó el vaso. Esta foto la tomé en una group call con Rabia Bubala, que es uno de los tantos coaches que he contratado para mejorar mi programa. Y lo chistoso es que por más coaches que contrate, muchas veces todos me terminan diciendo lo mismo. ¿Qué dice la data? Mi fitness coach, por ejemplo, me pide que mida mis horas de sueño, el peso y las repeticiones que levanto en el gimnasio y las calorías que como. Y gracias a eso, pues he obtenido estos resultados. Mis coaches de negocios me piden que mida cifras de marketing, de ventas y de servicio al cliente. Y con base en esa información, ellos me dan la mejor recomendación posible. Y un día pensando dije, ¿tiene sentido dar recomendaciones tan generales? Cuando sé que cada persona es un mundo diferente y cada proceso es diferente. Obviamente, inmediatamente me contesté a mí mismo que no. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de las crisis amorosas con mis estudiantes. Bueno, no. No, eso no fue lo que hicimos para entender cada proceso. Y allí fue cuando supe, en realidad, qué tenía que hacer para mejorar mi programa. Lo que tenía que hacer era pedirle a mis estudiantes que me dieran sus datos, particularmente en simulacros. Y ahí, después de todo lo que había aprendido hasta ahora, nació el Test Track Tweak Framework. Muchas de las cosas que tus amigos, conocidos o otros cursos te pueden recomendar están basadas en sus propios prejuicios y opiniones, no en tus datos. Esa no fue la ruta que nosotros quisimos tomar en el programa. Y por eso las recomendaciones que te damos las hacemos de forma personalizada y específica a tu caso. Veamos el Test Track Tweak Framework. El paso 1 es hacer simulacros. El objetivo es tener data para medir, para dejar de hacer suposiciones. Es muy fácil cuando un curso de preparación para residencia te dice, sigue este cronograma y no entiende ni siquiera tus tiempos, tampoco entiende tus turnos, tampoco entiende tus niveles de energía, nada, simplemente como les queda fácil crear un cronograma para todos, simplemente te dicen, siga eso y ya, ¿sí? Nosotros no hacemos eso, porque nosotros acá no suponemos. El action step es hacer simulacros. Entre más parecidos sean al examen que vas a presentar, mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que hacer simulacros primero con exámenes pasados, antes que cualquier cosa. Segundo, con bancos de preguntas dedicadas al examen que vas a presentar. Hay ciertas empresas que se dedican a hacer preguntas parecidas a un examen particular. Eso es lo que aplicaría en este punto. Nosotros tenemos acá un compendio de exámenes pasados en mi programa. Y tercero, preguntas creadas con inteligencia artificial. Justamente en mi programa le enseño a mis estudiantes cómo pueden crear tantas preguntas como quieran usando inteligencia artificial sin tener que pagar por alguna herramienta de inteligencia artificial que les repite preguntas, ¿sí? Por temas de tiempo no lo vamos a cubrir acá. Pero el paso número 2 es medir tu progreso. ¿Con qué objetivos? Entonces haces simulacros y luego mides tu progreso. Mucha gente solamente hace este primer paso y no hace el resto y por eso no mejora. Tienes que medir tu progreso. ¿Con qué objetivo? Primero, por el refuerzo positivo. Cuando tú haces algo y te das cuenta de los resultados que tiene hacerlo, te sientes incentivado, incentivada a seguirlo haciendo. Por ejemplo, cuando soy un people pleaser, la gente me sigue invitando a planes. Cuando pongo a los demás por encima de mí, los demás siguen pensando en invitarme a mí a hacer cosas.
Entonces yo siento que mi comportamiento se refuerza y tengo más ganas de complacer a las demás personas y dejar de lado mis objetivos. ¿Sí? Así funciona acá. Si tú haces simulacros y te das cuenta de las variaciones, ahí realmente te vas a sentir motivado, motivada para avanzar. ¿Bien? Listo. Pero bueno, acá el segundo objetivo es poder tomar decisiones basadas en datos durante la preparación. Mucha gente comete el error de que va al examen a ciegas. No tiene ni idea de qué es lo que va a pasar en el examen porque no ha medido sus datos antes, no sabe cuáles son los temas que más falla, no sabe si, por ejemplo, se queda sin tiempo, simplemente va al azar y contesta el examen. Por eso es que acá hay una necesidad de categorizar errores. Bien, si vemos los errores de una forma holística o completa, tenemos errores al momento de presentar un examen o de presentar un simulacro que son relacionados con información y no relacionados con información. Los relacionados con información tienen que ver con errores respecto de la fuente de información, se los mencionaba al inicio, y con respecto a la retención de la información. Los errores no relacionados con la información, por el contrario, se dan ya sea al momento de contestar las preguntas, o sea, ya en el examen, o antes, en la preparación. ¿Sí? Recuerden que acá es donde hablamos del tema del espejo, bla, ¿no? Y esto ya lo vamos a conversar. Ahora, no puedes tomar de nuevo decisiones si no están basadas en datos. Tus emociones o percepciones son tus peores consejeras. Es necesario muchas veces una persona neutral que sepa cómo interpretar tus datos para darte la mejor recomendación. Para que mejores, para que no sigas en lo mismo. Bien. Veamos entonces cuáles son los tipos de errores. El primer tipo de error es un error por conocimiento. Son los errores relacionados con la fuente de información o con falencias al no recordar información. Serían esta clase de errores que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, un error de conocimiento es un error en donde yo estudié la fuente de información incorrecta y por eso la respuesta no era la que escogí. O supuestamente estudié un tema pero no lo retuve y erré por conocimiento. Bien, ese es un error de conocimiento. Ahora, por ejemplo, no recordaba que la pilocarpina se usaba para tratar el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Sí? Ejemplo sencillo. Siguiente error. Ahora vienen los errores de interpretación de la información. Si se fijan, esto evidentemente lo vamos a cubrir. Esta parte de adquisición de la información, de cómo retener mejor la información o de cuáles fuentes de información usar, no la vamos a cubrir en esta guía. Es algo con lo que suelo ayudar mucho a mis estudiantes. Ahí es donde aplicamos el Relate, Reframe, Retain Framework y lo implementamos con el resto del sistema, que es el Cognitive Data Integration System. Pero el punto acá es que ahora nos vamos con los errores de interpretación. ¿Qué significa interpretar? Pues de acuerdo con la RAE, interpretar significa explicar o declarar el sentido de algo, principalmente el de un texto. ¿Sí? Entonces, tengo una información, soy capaz de declarar correctamente o de explicarme correctamente la información. ¿Listo? Entender la información realmente. Bien. Acá obviamente hay varios errores. El primero es error de interpretación del conocimiento. O sea, estudié un tema, pero ese tema que estudié lo interpreté de la forma incorrecta. Eso lo vamos a asemejar con un error de conocimiento, simplemente porque es una zona muy gris. Porque, pues al final del día, interpretar o
no saber algo, interpretar incorrectamente o no saber algo, pues es muy parecido. Bien, entonces no nos vamos a meter con tanta minucia. Ahora, justamente, ¿cuál sería un ejemplo? Pensé que un término se refería a X cosa, cuando en realidad se refería a Y cosa, ¿no? Pero como les dije, este lo vamos a tomar como error de conocimiento. ¿Listo? Ahora pasamos al error de interpretación mixto, que es cuando cometemos un error porque, por un lado, el conocimiento y la pregunta juntas las interpretamos mal. O sea, entendemos lo que significa esto por separado y entendemos lo que significa esto por separado, el contexto como tal del conocimiento por separado y la pregunta como tal la entendemos. Pero cuando se trata de articular estas dos, ahí es donde surge el error. Por eso es error de interpretación mixto. Bien, ejemplo. No identifiqué el verdadero significado de un examen de laboratorio teniendo en cuenta la pregunta y el tema que estaban preguntando. ¿Sí? Ahora, la última, error de interpretación de la pregunta, que acá es donde yo noto que mucha gente comete muchos errores. Ejemplo, me salté un excepto. Bien, es decir, tenemos la pregunta, tenemos las opciones de respuesta, la opción A, la opción B, la opción C y la opción D, y escogimos la A porque no leímos un excepto. Eso significa un error de interpretación de la pregunta. Y por último tenemos esta, un error de selección de la respuesta. ¿De qué se trata este? Que yo sabía del tema, interpreté correctamente la pregunta con relación al tema, el tema, pero o no se seleccionó una respuesta por falta de tiempo o se seleccionó incorrectamente. Por ejemplo, digamos que yo iba a contestar la pregunta con la opción de respuesta B y terminé marcando sin culpa la C. Yo sé que suena bobo y estúpido y pareciera que no pasa, pero si vieran la cantidad de veces que pasa, quedarían asombrados. El punto es que ustedes no lo saben porque no miden sus datos. Esa es la importancia de medir sus datos y de no recibir recomendaciones al azar a ver si le pegan o no, que es lo que suelen hacer los cursos de preparación para residencia. Ahora, con los errores claros, ahí sí viene la mejor parte, que es justamente hacer ajustes con base en tus errores. El objetivo acá es usar tus datos para ajustar la preparación, teniendo en cuenta el ciclo de todo buen proceso de aprendizaje. Ahí les dejo la cita. Recuerden que esto no es programación neurolingüística. Zimmerman describió 14 conductas que lograron que personas promedio lograran tener excelentes resultados académicos. Y si nosotros simplificamos el trasfondo de esas conductas, llegamos a estas tres cosas. Tener un buen plan, tomar acción y reflexionar. Acá, cuando estamos usando nuestros datos para ajustar la preparación, nos estamos enfocando en la reflexión. Y luego esta reflexión nos permite tener un mejor plan, que nos permite tomar mejor acción. ¿Sí? Listo. ¿Cuáles son los action steps para cada uno de estos? Primero, para los errores de conocimiento, evidentemente, estudiar los temas. Pero acá hay una advertencia y es que la evidencia científica ha mostrado que el resumen, el resaltado y el subrayado no son buenas técnicas de estudio. Ahí les dejo la cita. Por otro lado, hacer flashcards es una técnica de estudio eficaz, pero no es una técnica eficiente cuando se trata de grandes cantidades de información, como pues la cantidad de información que tienes que estudiar para tu examen de residencia. Solo para estar claros con los términos, eficacia significa cumplir el objetivo. O sea, hacer flashcards cumple el objetivo. Pero la eficiencia es
minimizar los recursos necesarios para cumplir un objetivo. Por eso digo que las flashcards no son una técnica eficiente, porque te toca repetir y repetir y repetir y repetir la información, e incluso muchas veces esas flashcards terminan siendo casi que un resumen. Eso funcionaba cuando tenías que estudiar 5 o 10 temas para un examen, pero con tantos temas que tienes que estudiar para el examen de residencia, ¿vale la pena prepararse igual? Por eso es que en mi programa le enseñamos a nuestros estudiantes el Cognitive Data Integration System, que es mi método de estudio para poder retener información y resolver estos errores de conocimiento. Esa es mi recomendación, usar el Cognitive Data Integration System. Pero el punto es que acá nosotros justamente nos enfocamos en que en vez de andar repitiendo y repitiendo la información, estudiemos una sola vez los temas y el porcentaje de retención que logremos sea mucho más grande y mucho más sostenido en el tiempo para no tener que andar revisando y revisando la información. Ahora, para los errores de interpretación mixtos, tenemos dos partes, la práctica deliberada que lo habíamos hablado al inicio de esta guía, es decir, lo que tiene que ver con siempre esforzarse un poco más o por fuera de las habilidades actuales que uno tiene para mejorar, no buscar ese estado de flow que habíamos hablado al inicio. Y aparte de eso, usar el Cognitive Data Integration System. La evidencia científica ha mostrado que hay una relación positiva entre preguntas hechas y resultados en exámenes. Entre más preguntas hagas, mejor puntaje vas a tener en los exámenes. Eso implica la práctica deliberada y más cuando te estás retando constantemente. Y con mi método de estudio también vas a mejorar la interpretación porque tiene como base, lo decía ahorita, hacer que la mente se esfuerce encontrando la lógica detrás de la información que estudias. Nada de memorizar, nada de mnemotecnias que luego se te olvidan, ¿sí? Para los errores de interpretación de la pregunta, también la práctica deliberada es fundamental. De nuevo, entre más preguntas hagas, mejores resultados vas a tener. Y análisis personalizado de errores. Esto es fundamental. Te cuento un ejemplo. Silvia, cuando estaba todavía en nuestro programa, no subía su puntaje y nos dimos cuenta que se tomaba menos en serio las preguntas fáciles. O sea, revisamos sus datos y nos dimos cuenta que cuando le salió una pregunta fácil, cometía errores porque pensaba que era muy fácil. Y ahí fue donde decidimos hacer una intervención particular para su caso, que fue, le pedí antes de cualquier simulacro hacer una de dos cosas. La primera cosa que le pedí hacer fue que se recordara todos los logros y los triunfos académicos que había tenido hasta ahora. Y viera cómo le iban esas preguntas fáciles. Y luego, en otra oportunidad, en otra ocasión, al momento de hacer sus simulacros, le pedí que hiciera lo opuesto, que se recordara cualquier razón por la cual no debería pasar a residencia. Y viera el impacto que tenía eso en su puntaje. Y después de hacer intervenciones como esas, fue que Silvia logró pasar a residencia en neurocirugía. Porque acá, cuando se trata de especialidades tan competidas y de tan pocos cupos, hay que tener las mejores herramientas a disposición para mejorar tu proceso. Para el caso de Silvia, justamente fue eso. Para tu caso puede ser diferente. Hay que analizarlo. Ahora, para los errores en la selección de la respuesta, hay que optimizar el tiempo para los casos de no selección. Y práctica deliberada. De nuevo, más preguntas, más respuestas correctas, ¿no? Evidentemente, cambiar la respuesta se considera un error de selección en la respuesta, ¿vale? Ahora, algo que te podrías estar preguntando, listo, todos estos errores, ¿cómo los soluciono? ¿En qué orden? El cómo ya te lo di, pero el orden es el siguiente. Primero vamos a solucionar los errores de la selección o los errores de selección de la respuesta, porque son los más fáciles de solucionar. Luego vamos con los errores en la interpretación de la pregunta. Acá, crucial, hacer un análisis personalizado de por qué ocurren, se los mencionaba ahora. Tercero,
Errores de interpretación mixtos, solucionar los errores de interpretación mixtos. Y por último, los errores de conocimiento. Acá hemos notado que estos son los que más tarda o se demoran en corregir. Pero lo que más impacto tiene son justamente estos errores de conocimiento. Ejemplo, es obviamente normal que uno se demore estudiando, pero por lo general notamos que nuestros estudiantes suelen errar alrededor de un 50-60%, depende mucho de la persona obviamente, por conocimiento. Entonces, claro, solucione los problemas de interpretación y de selección de la respuesta antes, pero enfóquese en esto de conocimiento después, porque son los que más impacto tienen en el puntaje. Si todo está igual, si todo permanece igual y mejoras tu puntaje un 50%, pues tienes un excelente puntaje. Mi recomendación, evidentemente, es aplicar el Cognitive Data Integration System, porque si no lo haces, corres el riesgo de estudiar y de perder el tiempo. Quizás eso ya te haya pasado hasta ahora. Bien. Ahora, una duda que pueden tener. ¿Esto funciona para cualquier tipo de examen? Bueno, te voy a contar dos casos, ambos reales. El segundo tiene simplemente nombre ficticio. Primero, Silvia. Silvia sabía que estas técnicas eran universales y aunque la gente alrededor de ella pensaba que solamente funcionaban para un examen particular, ella las aplicó para múltiples exámenes y gracias a estas estrategias pasó a neurocirugía. Y el caso número dos es el caso de Luisa Ramírez, vamos a llamarla así. Luisa pensó que estas herramientas no aplicaban para su caso particular, por ser tan específicas. Y Luisa no pasó. Y luego de hacer la reconstrucción del examen, se dio cuenta que haber aplicado estas estrategias le habrían ayudado. Tú escoges. ¿Quieres tener razón o quieres tener, pues, ya el cupo? ¿Quieres ser residente? ¿Quieres tener razón o quieres ser residente? Escoge, porque no puedes tener ambas. Bien. Si llegaste hasta acá, eres médico general y quieres pasar a residencia, agenda una llamada con mi equipo para trabajar juntos acá y trabajar de la mano para mejorar tu puntaje no solamente en simulacros, sino en tu examen de residencia, pudiendo también retener mejor la información. ¿Por qué deberías hacerlo ahora? Primero, porque los mejores espacios se llenan rápidamente cada semana. Segundo, porque cada semana tengo un límite de 5 personas para hacer onboarding uno a uno directamente conmigo. Bien. Por lo general está reservado para los mejores clientes de mi programa. Y además porque yo sé que tú no quieres que un médico mediocre que no piense en sus pacientes sea la persona que pasa a residencia y tú no. Y recuerda, cada año que no estás en residencia estás dejando de ganar $25,000 extra. Agenda una llamada con mi equipo aquí si quieres que te ayudemos a mejorar tu confianza en tu examen de residencia. Da clic acá. Nos vemos.